Explicación de algunos ejercicios del examen de bachillerato por edad de diciembre del 2019. Para responder los ítems 1 y 2, considere la siguiente circunferencia C. Tenemos una circunferencia, nos hacen dos proposiciones. Dice, considere las siguientes proposiciones. La longitud del radio de la circunferencia corresponde a 2. Vamos a averiguar, recordemos que el radio es del centro hasta un punto de la circunferencia. El radio se puede trazar hacia varias direcciones, sin embargo aquí el radio más factible es un radio vertical hacia arriba. Sí, porque podemos ver que este radio sale del centro, toca un punto de la circunferencia y es como tener la distancia del 2 en dirección del 2 al 5. Y por supuesto que la distancia vertical del 2 al 5 es una distancia de 3. Entonces en realidad el radio aquí mide 3. La proposición 1 sería falsa porque el radio no es 2, el radio más bien sería 3. Proposición 2, que si la ecuación de esa circunferencia corresponde a esta. Ok, para formar la ecuación necesitamos el centro y el radio. El centro de esa circunferencia es ese punto rojo. Ese centro sería 3 en X. La coordenada así de ese punto O del centro es 3 en X y 2 en Y. 3 en X y 2 en Y. 3,2 y ya tenemos que el radio es 3. Basado en esto podemos formar la ecuación de esta circunferencia, la cual quedaría x menos 3, porque recordemos el cambio de signo cuando ya tenemos el centro, x menos 3, el 3 estaba positivo, se pone negativo, más y menos 2, también se hace el cambio de signo, el 2 estaba positivo, se coloca negativo, y el radio se eleva a la 2. El radio en este caso es 3, 3 a la 2 sería 9. Esta debería de ser la correcta ecuación de la circunferencia, por lo tanto podemos ver que la que nos están proponiendo está mala, es falsa. Proposición 2 sería falsa también. Entonces, de ellas son verdaderas. Para este caso, para este ejercicio sería opción B, ninguna. Ahora, el ejercicio 2 también está basado en la información de este primer ejercicio y dice, considera las siguientes proposiciones. Ese es el ejercicio de ver si un punto está ubicado en el interior, en el exterior o sobre la circunferencia. La primera proposición pide que si el punto está en el interior. La segunda proposición que si el punto está en el exterior. Recordemos, empecemos con la proposición 1, que el par ordenado es X y Y. Entonces, lo que se hace en la calculadora es sustituir en la ecuación de la circunferencia, que ya la tenemos formada, porque la información anterior también va de acuerdo al ejercicio 2, esta ecuación de la circunferencia. Aquí vamos a sustituir por la X y por la Y los valores respectivos. Es decir, en la calculadora abrimos paréntesis para empezar a escribir la ecuación que acabo de pintar en amarillo. Entonces, x vale 2. En ese caso, menos 3, estamos con el primer par ordenado, cierro paréntesis, elevo al cuadrado, más, abro el otro paréntesis, luego sigue y en el primer par ordenado y vale 0. Y vale 0, estamos sustituyendo 0 menos 2 elevado a la 2. Recordemos que hay tres posibilidades. Aquí el punto de comparación va a ser el 9, que es el número que está después del igual. Si el resultado da menor que 9, el punto sería interior. Si el resultado da igual a 9, el punto está sobre la circunferencia. Pero si el resultado da mayor que 9, el punto está en el exterior. Le damos igual, el resultado está dando 5. Como nos está dando menor, está dando menor que 9, entonces vamos a decir que el punto está en el interior. Por lo tanto, la primera proposición sería verdadera. Ese punto 2,0 sí está en el interior, es verdadera, en el interior de la circunferencia. Ahora, proposición 2, también sustituimos con X y Y, el par ordenado, y se usa la misma ecuación. Por lo tanto, si uno quiere,
Nada más es de devolverse con la flecha izquierda, nos devolvemos en la calculadora y ahora el valor de x quiero que sea 0. Entonces lo borramos y escribimos 0. Luego nos corremos a la derecha. Ahora y, queremos que y valga 3. Que y valga 3 porque en el segundo par ordenado x es 0 y y es 3. De igual manera vamos a comparar el resultado con el 9 a ver si el punto nos da interior, sobre o exterior a la circunferencia. El resultado está dando 10. Como el resultado está dando mayor que 9, está dando 10, entonces quiere decir que el punto está en el interior. Siempre que da mayor del punto de comparación, cuando da mayor, en este caso que el 9, sería un punto exterior. La segunda proposición también es verdadera. De ellas son verdaderas ambas. Opción A. Para responder los ítems 6, 7 y 8, considere la siguiente información referida a la circunferencia C. Tenemos una circunferencia en el plano cartesiano y viene la pregunta 6. Con certeza se cumple que la recta T es... Sí, bueno, aquí esta recta T es una recta tangente, porque recordemos que una recta tangente es la que toca solo un punto de la circunferencia. Esta recta T pasa como rozando la circunferencia, por lo tanto es una recta tangente. Y hay un teorema en matemática, hay una regla y una ley que cuando se traza un radio, como este radio de O hasta A, siempre que un radio toca el punto de tangencia, sí, insisto, esta línea celeste de O hasta A es un radio y toca el punto de tangencia, es decir, toca el punto donde la recta es tangente, entonces forma un ángulo de 90. Eso es una ley que hay en matemática. Siempre se forma un ángulo recto, un ángulo de 90 cuando el radio toca el punto de tangencia. Por lo tanto, aquí formar ángulo de 90 significa que las rectas son perpendiculares. Aquí la respuesta es la opción D, porque esa recta T que es una recta tangente, es perpendicular con el radio que va de A hasta O. Es perpendicular, es decir, forma ángulo de 90, y esto debido a la regla, debido a la ley de que siempre que un radio toca el punto de tangencia, forma un ángulo recto, forma un ángulo de 90 grados. Opción D sería la correcta. Acá mismo la pregunta 7 y 8 son de esta misma circunferencia. Entonces veamos. La pregunta 7 nos habla de una traslación. Por lo tanto, vamos a ampliar el procedimiento para efectuar una traslación. Recordemos que el primer paso en una traslación siempre es sacar el centro original. En esta circunferencia C, el centro original es este punto. Este punto, como es un punto que está sobre el eje Y, es el punto 0,4. Recordemos que siempre que un punto está ubicado sobre el eje Y, va primero 0 y después el número respectivo. El centro aquí sería 0,4 en la circunferencia original. Entonces, dice si la circunferencia C se traslada desplazando su centro 2 unidades a la derecha, paralelo al eje X, eso no interesa mucho. Entonces se obtiene una circunferencia cuya ecuación corresponde a... Aquí lo que se hace es que, bueno, el centro original se le escribe X y Y al centro original, que sería 0,4, X y Y. Y vamos a formar primero el nuevo centro C'. Sí, bueno, recordemos que en las traslaciones se puede trasladar en 4 direcciones, izquierda, derecha, arriba o abajo. Tenemos una tablita para saber qué hacer cuando es en cada dirección y cuando es trasladar a la derecha, como en este caso que dice 2 unidades a la derecha, cuando es a la derecha lo que se hace es sumarle a X, sumarle al valor de X. Entonces, esas 2 unidades hay que sumárselas al valor de X, eso sí. Al valor de Y no hay que hacerle nada en este caso porque no me piden trasladar ni para arriba ni para abajo. Recuerden que cuando es trasladar para arriba se le suma a Y. Cuando es trasladar para abajo se le resta a Y. En este caso fue trasladar para la derecha, que lo que se hace es sumarle a X. Si hubiera dicho trasladar a la izquierda, se le resta a X. Entonces ahora procedemos con la operación, hacer esa suma respectiva, 0 más 2 para generar el centro C',
0 más 2 sería 2 y el 4 queda fijo. Por lo tanto, 2,4 sería el nuevo centro de esta circunferencia y nos piden la ecuación. Entonces, en este caso la ecuación sería x menos 2 por el cambio de signos más y menos 4 por el cambio de signos, estaban positivos, se colocan negativos y al final siempre va el radio elevado a la 2. Sin embargo, aquí podemos ver que todas dicen 9, todas las opciones, pero nada más es ver por qué 9. Recuerden que el radio se eleva a la 2, aunque ya se puede descartar la respuesta, pero en realidad es porque en la circunferencia de arriba el radio es 3. Veamos que el radio es del centro para acá, pues este puede ser uno de los radios. No es el único, se pueden formar otros. Y es como la distancia del 4 al 7. La distancia del 4 al 7 es 3. Por lo tanto, si el radio es 3, a la hora de elevar el radio a la 2, 3 a la 2, por supuesto que nos va a dar 9. Solo era para demostrarles de dónde salía ese 9. La respuesta correcta para este caso sería entonces la opción B. Es la nueva ecuación de la circunferencia que se forma aplicando esta traslación. Luego la pregunta 8 es de lo mismo, es un ejercicio de traslación. En este caso lo que dice es que se va a desplazar el centro 2 unidades a la izquierda y una unidad hacia abajo. Entonces se obtiene una circunferencia cuya ecuación corresponde a, bueno, de igual manera el centro original sería 0,4, al cual escribimos x y y al par ordenado. Y veamos que aquí me piden la traslación en dos direcciones. Dice trasladar 2 unidades a la izquierda. Cuando se traslada a la izquierda lo que se hace es restarle a la parte x, al valor de x. Entonces restarle 2, esas 2 unidades. Y luego una unidad hacia abajo. Cuando se hace una traslación hacia abajo, lo que se hace es restarle a y. Entonces en este caso, ese menos 1, ese 1 se le resta a y. Entonces ahora para generar c', más bien C doble prima, porque ahora estamos en una segunda traslación. Sin embargo, eso es pura simbología, eso no es tan relevante. Vamos a generar un nuevo centro aplicando esa traslación. Hacemos las operaciones 0 menos 2. Y 4 menos 1 sería 3. Ese es el nuevo centro C doble prima. Y con ese centro vamos a formar la nueva ecuación de la circunferencia. Haciendo los cambios de signo sería x más 2 por el cambio de signos que siempre se da a la hora de formar la ecuación de la circunferencia, x más 2 más y menos 3, haciendo el cambio de signos, igual a 9, porque ese número se mantiene, es el mismo radio. En las traslaciones el radio se mantiene, pero el radio elevado a la 2, recuerden que había dado 9. Entonces en este caso está la ecuación de la circunferencia que estamos buscando. La respuesta sería la opción A para este ejercicio de traslación. Para responder los ítems 9 y 10, considere el siguiente polígono BAEDC. La primera pregunta, la pregunta 9, nos pide el perímetro del polígono. Entonces vamos a proceder con la manera de averiguar el perímetro de un polígono irregular. Esto es un polígono irregular porque los lados miden diferente. Entonces comenzamos. Los lados horizontales o verticales, recuerden, se averiguan a simple vista. Los lados horizontales o verticales. Por lo tanto, aquí el lado de A hasta E tiene que medir 2. Tiene que medir 2 porque es la distancia del 1 al 3. Del 1 al 3 hay una distancia de 2. De la misma manera, el lado de B a C tiene que medir 2, porque es la misma distancia en realidad, la misma distancia paralela, la misma distancia de A hasta E, es la misma distancia de B a C. También mediría 2 porque es la distancia de 1 a 3. Luego el lado desde B hasta A, que es un lado vertical, mediría 8 porque es la distancia, vean en el eje Y, la distancia del 1 al 9, la distancia comprendida entre el 1
y el 9. Del 1 al 9 hay 8. Ok, ya tenemos los lados horizontales y verticales que son los más fáciles de averiguar. Ahora, para averiguar los lados oblicuos, los lados inclinados, por ejemplo el lado de CAD, que acabo de pintar en color celeste, esto es un lado oblicuo, por lo tanto hay que averiguarlo con la distancia entre dos puntos, la cual es una fórmula que no hay que aprenderse de memoria porque esta la dan el día del examen. Entonces, para averiguar el lado de CAD, eso sí, se necesitan los pares ordenados de cada extremo, es decir, el par ordenado C y el par ordenado D. El par ordenado C sería 3 en X, 9 en Y, sería 3,9. 3 en X, 9 en Y. Y el par ordenado D sería 6 en X, 5 en Y, sería 6,5. Entonces, para saber quién es X1, X2, Y1, Y2, se elegía la manera que uno quisiera. Voy a elegir que el primer par ordenado sea X1, Y1 y que el segundo par ordenado sea X2, Y2. Pudo haber sido al revés. Pudo haber sido que este 6,5 fuera X1, Y1 y que 3,9 fuera X2, Y2. Eso no afecta en nada el resultado. Entonces, vamos a aplicar este procedimiento. Raíz cuadrada. Abrimos paréntesis, raíz cuadrada de x1 que vale 3, vayamos sustituyendo, menos x2 que vale 6. Se cierra paréntesis, se eleva a la 2. Luego más, abro el otro paréntesis, y1 que vale 9, menos y2 que vale 5. Cerramos paréntesis, elevamos a la 2 y eso nos está dando un resultado de 5. Está dando 5 entonces. Esta distancia de CAD mide 5. Ya tenemos ese lado oblicuo. Con lo cual, está bien, de CAD mide 5. Podemos garantizar que de D hasta E también mide 5 porque es la misma distancia. Observemos que es la misma distancia, dado que llegan al mismo punto, llegan al punto D, esos dos lados oblicuos llegan al punto D y salen de la misma dirección. Aquí sale S, aquí sale DE, lo cual está en la misma dirección y están llegando al mismo punto, por lo tanto es el mismo lapso, es la misma distancia. Entonces ya con esto podemos averiguar el perímetro, que el perímetro es la suma de todos los lados. No importa el orden en el que se sume. Aquí habría que sumar 8 del lado vertical, más 2 del lado horizontal, más 2 del otro lado horizontal, más 5 de un lado oblicuo, más 5 de otro lado oblicuo. Si sumamos eso, nos daría 22. El perímetro es la suma de todos los lados. Aquí sería entonces opción A. Y luego el ejercicio 10. En el ejercicio 10 están pidiendo el área del polígono BAEDC. Entonces, para averiguar el área, procedemos con la fórmula del área de los polígonos irregulares. Para esto, primero voy a borrar lo que ya hicimos antes del perímetro para poder analizar el área de manera más clara. Muy bien, el área de un polígono irregular es A menos B sobre 2. Y recordemos que para averiguar el área de un polígono irregular, lo primero es averiguar todos los pares ordenados de los vértices del polígono. Por eso fue que el 3,9 y el 6,5 los dejé ahí de antes cuando averiguamos el perímetro. Los dejé intactos porque se iban a necesitar. Luego el punto B sería 3 en X, 1 en Y. Ahí podemos verlo, siempre primero X y después Y. El punto A sería 1 en X, 1 en Y, 1,1. Y el punto B sería un par ordenado que es 1 en X, 9 en Y. Ya tenemos todos los pares ordenados. Lo que se hacía después era pasar una línea vertical para irlos ubicando, pasar una línea vertical. Así es el procedimiento. Se empieza con el par ordenado que uno quiera, pero en este caso a mí me gusta empezar siempre con el par que está más arriba. Puede ser acá el 1,9. Después de que escogemos un par ordenado, ahora vamos en el orden que giran las agujas del reloj, es decir, en el orden como de izquierda a derecha. 1,9, después seguiría 3,9, luego seguiría 6,5,
de izquierda a derecha, así vamos dando la vuelta, luego seguiría 3,1, luego tendríamos 1,1 y no olvidemos que al final se debe repetir el primero, el 1,9 que escogimos inicialmente, se debe repetir. Bueno, luego el procedimiento es, para averiguar A, voy a hacerlo aquí a un lado para hacer espacio, para averiguar A, hay que averiguar A y B, la fórmula es A menos B sobre 2. Para averiguar A, se multiplicaba de izquierda a derecha de manera cruzada, de manera en diagonal. Entonces, así es lo que hay que multiplicar según estas flechitas azules. Sería 1 por 9, 9, más 3 por 5, 15, más 6 por 1, 6, más 3 por 1, 3, más 1 por 9, 9. Entonces, si sumamos todo esto, daría 42. Luego, para averiguar B, ya tenemos el resultado de A. Para averiguar B, ahora se multiplica al contrario, de derecha a izquierda, cruzado también, es decir, sería de derecha a izquierda de manera cruzada, en este orden que lo estoy haciendo, con las flechas verdes, es al sentido contrario ahora, y sería 9 por 3, 27, más 9 por 6, 54, más 5 por 3, 15, más 1 por 1, 1, más 1 por 1, 1. Y si sumamos todo esto, nos da 98. Una vez que ya tenemos el valor de A y el valor de B, lo aplicamos en la fórmula. A nos dio 42, menos B que nos dio 98, sobre 2. Y esto se ingresa a la calculadora para hacer el resultado final del área. Sería en fracción 42 menos 98 sobre 2. Y eso nos está dando menos 28, pero recordemos que las áreas siempre son positivas, por lo tanto ahí se quita el menos. El resultado estaría siendo 28. El resultado de esta área, en el ejercicio 10, sería 28. Por lo tanto, la opción correcta sería la opción D, el área del polígono irregular, 28. Ejercicio 11. Considere las siguientes proposiciones referidas a un polígono regular cuya apotema mide 5 raíz de 3. Muy bien, nos regalan la medida de la apotema y al cual se le puede trazar un máximo de 9 diagonales. Es decir, nos están regalando las diagonales totales de este polígono, que son 9. Y este dato me lo están regalando para que podamos hacer un despeje y averiguar el valor de n, es decir, para averiguar qué tipo de polígono es, sabiendo n, sabiendo el número de lados, podríamos descubrir qué polígono es. Entonces vamos a tomar la fórmula de las diagonales totales, la igualamos a 9, la cual es n por n menos 3 sobre 2, eso lo igualamos a 9, que por cierto estas fórmulas no hay que aprendérselas de memoria, las de diagonales totales, las de los ángulos, ángulo interno, ángulo externo, ángulo central, estas las dan el día del examen. Entonces aquí lo que hacemos es tomar la calculadora y vamos a hacer el proceso de despeje. En fracción escribimos x, porque hay que tomar n como si fuera x por x menos 3 sobre 2, y eso lo igualamos a alfa calc, lo igualamos a 9. El proceso de despeje es darle shift calc, a veces hay ecuaciones que es necesario escribirle un 10, es decir, hacer shift calc, no importa el número que aparezca aquí, shift calc 10,
y el igual para que la calculadora despeje por nosotros. Shift Calc 10. Ese 10 es necesario para que nos dé un resultado 100% correcto. Entonces, Shift Calc 10 y el igual, la calculadora despejó por nosotros en esa pequeña ecuación y nos dio que n es 6. Nos dio que el número de lados del polígono es 6. Por lo tanto, estamos trabajando con un hexágono, que es el polígono de 6 lados, ¿sí? En la primera proposición nos piden el área del polígono, es decir, el área del hexágono. Pero para averiguar el área se necesita primero encontrar la medida del lado. Siempre que queramos averiguar un área o un perímetro, se necesita el lado, saber cuánto mide el lado del polígono. Entonces, para eso nos están regalando la apotema. Para eso nos dicen que la apotema es 5 raíz de 3. Como ya descubrimos que estamos en un hexágono, hay una fórmula especial para poder encontrar el lado de un hexágono. Es una fórmula específica, única para el hexágono. Encontrar el lado teniendo la apotema. La fórmula es esta. 2 raíz de 3 sobre 3 por apotema. Con esta fórmula podemos saber cuánto mide el lado del hexágono, sabiendo el valor de la apotema, que es 5 raíz de 3. Simplemente sería sustituir 2 raíz de 3 sobre 3 por apotema, es decir, por 5 raíz de 3, que es el valor del apotema que nos regalaban. Con esto podemos averiguar cuánto es un lado del polígono haciendo esa sustitución, la cual sería entonces 2 raíz de 3 sobre 3 por apotema por 5 raíz de 3. Y eso nos está dando 10. Quiere decir que el lado del hexágono es 10. Con este dato podemos averiguar ya todo lo que nos están pidiendo, teniendo que el lado es 10, el lado del polígono, el lado del hexágono sería para este caso 10. Y bueno, ya sabíamos que era un hexágono porque habíamos despejado n. La primera pregunta pide el área del polígono. Recordemos que el área de un polígono regular, estamos viendo una fórmula súper especial. El área es lado a la 2 por n entre 4 por tangente de 180 entre n. Con esa fórmula se averigua el área de cualquier polígono regular. En este caso sería lado a la 2, es decir, 10 a la 2, porque ya tenemos que el lado, veámoslo, el lado nos dio 10. Entonces sería lado a la 2, 10 a la 2 por n, que es 6. Habíamos hecho el despeje, que n era 6, entre 4 por tangente de 180 entre n, de 180 entre 6. Vamos a ver, entonces el área nos estaría dando 259.80. Voy a anotarlo acá, 259.80 fue lo que nos dio el área. Y ahora simplemente debemos corroborar si la proposición 1, donde nos dicen que el área del polígono es 150 raíz de 3, debemos ver si eso coincide con el 259.80. Entonces sería 150 raíz de 3, lo cual nos está dando 259.80. Quiere decir que esta área es correcta, solo que con la fórmula nos dio en decimales, pero eso no es ningún problema. Con la fórmula nos dio 259.80. Sin embargo, es verdadero. El área del hexágono es 259.80, que es lo mismo que 150 raíz de 3. Proposición 1, verdadera. La proposición 2 es más fácil. La proposición 2 nos piden el perímetro del polígono, es decir, el perímetro del hexágono. Ya sabemos que cada lado mide 10 y también sabemos que tiene 6 lados, es un hexágono. Entonces el perímetro, recuerden que la fórmula es n por l, en este caso 6 por 10. N, que es el número de lados, 6 por 10 que mide cada lado, 60. O lo que es lo mismo, sumar todos los lados. Si tengo 6 lados y cada uno mide 10, 6 por 10, 60. Si lo sumamos también daría 60. Por lo tanto, es falso que el perímetro sea 78. Aquí la respuesta sería solo la 1, opción C. Esa es la que es verdadera, opción C. Para contestar los ítems 16, 17 y 18, considere la siguiente información. El ejercicio 16. Considere las siguientes proposiciones, suponiendo que la figura número 2 es el resultado de aplicar una transformación a la figura número 1.
Entonces solo enfoquémonos en la figura 2 y la figura 1. Primer proposición, que si el punto de imagen de menos 3, menos 2, primero busquemos el punto menos 3, menos 2, sería este punto. Este punto es el par ordenado menos 3 en X menos 2 en Y. Dice que si la imagen de ese punto corresponde al punto 2,2. Bueno, acá de tener un poco de imaginación porque si queremos llegar de la figura 1 a la figura 2, en realidad lo que tenemos que ver es que este punto a la hora de girar, porque hay como una especie de giro de la figura 1 a la figura 2, a la hora de hacer esa rotación o ese giro, este punto, ¿cuál sería de los 4 puntos de la figura 2? En realidad este punto rojo que dice acá, el punto menos 3, menos 2, debería coincidir con este punto que queda a la derecha. A la hora de hacer el giro a la figura 1, llegaríamos a que este punto rojo sería este que acabo de hacer acá, es decir, el punto 3,2. El punto 3 en X, 2 en Y. Sí, ese sería el que coincide, sería la imagen, sería el homólogo. Si lo vemos a la hora de hacer el giro, quedaría este punto a la derecha. Entonces la primera proposición es falsa porque la imagen de menos 3, menos 2 debería de ser 3,2 y no 2,2 como dice ahí. Primera proposición falsa. Ahora analicemos la segunda proposición. Para eso voy a borrar lo que tenemos para analizar de manera más clara. Dice el ejercicio de la proposición 2. Dice que si la figura número 2 se obtuvo al aplicar a la figura número 1 una homotesia centrada en el origen, ok, nos hablan de una homotesia de coordenadas centrada en el origen de coordenadas y de razón k igual menos 1. Ok, hubo una homotesia con razón k igual menos 1. Recordemos que para aplicar una homotesia lo que se hace es multiplicar. Por ejemplo, tomando como referencia el mismo punto de antes, podemos empezar con este punto antes que era el punto menos 3, menos 2, y sabemos que el homólogo era este otro punto, el homólogo era el punto que antes habíamos descrito. Entonces, al aplicar la homotesia k igual menos 1, debería coincidir que a la hora de multiplicar ese menos 1 a la hora de multiplicarlo por los valores de ese par ordenado, nos tiene que dar los valores de este otro par ordenado. La homotesia siempre es multiplicar. Entonces hagámoslo, sería menos 1 por menos 3 daría 3 y menos 1 por menos 2 daría 2, lo cual está bien porque este punto sería 3,2. Este es el punto 3,2, 3 en X, 2 en Y. O sea, eso está correcto porque a la hora de multiplicar menos 1 por los valores menos 3, menos 2, sí me está dando 3,2, que es el punto respectivo. Pero para que sea verdadera tiene que ocurrir con todos. Hagámoslo ahora con otro punto. Veamos ahora este punto de acá, este punto que sería menos 3, menos 1. Y observando, teniendo creatividad con la figura, ese punto rojo debería de coincidir con este punto de acá. Entonces a la hora de multiplicar, el menos 1 de acá, que es la razón de homotesia, por menos 3 y por menos 1, veamos. Menos 1 por menos 3 va a dar 3 positivo y menos 1 por menos 1 va a dar 1 positivo, lo cual está correcto porque este punto que es el respectivo sería 3,1. Veamos que ese punto es 3 en X, 1 en Y. Y si está ocurriendo que a la hora de multiplicar el menos 1 por menos 3, por menos 3 y por menos 1, nos está dando 3,1. Entonces también está ocurriendo. Si lo hacemos con los otros dos pares ordenados, también va a coincidir, para no extenderme mucho ya en esta explicación, porque veámoslo un poco más rápido. Este punto que es menos 1, es el que coincidiría con este. Y si usted multiplica menos 1 por menos 1, le va a dar 1. Y menos 1 por menos 1 le vuelve a dar 1. Y vean que sí se generaría el punto entonces 1,1. El mismo proceso que hice anterior se está dando. Y con el otro punto, que es el único que nos hace falta, con este punto que voy a repintar ahora, es el único que nos hace falta, también va a coincidir.
este punto iría homólogo con este punto es menos 2, menos 2, menos 2 en X, menos 2 en Y. Si multiplicamos menos 1 por menos 2 y por menos 2, va a dar 2, menos 1 por menos 2 va a dar 2 positivo. Y menos 1 por menos 2 vuelve a dar 2 positivo, lo cual está bien porque este punto de acá es 2,2, 2 positivo y 2 positivo. Aquí en realidad la proposición 2 nos estamos dando cuenta entonces que es verdadera. Si sale un ejercicio de homotesia, lo que se hace es multiplicar el par ordenado, los valores del par ordenado por esa razón de homotesia que no siempre va a ser menos 1. Aquí era menos 1. Y para que sea verdadera tiene que dar el resultado del par ordenado respectivo, el resultado del par ordenado homólogo, como lo hice con los primeros dos. Los otros dos los expliqué un poco más rápido, pero era para aligerar el proceso, pero eso es lo que se hace. Vuelvan a resolverlo para que vean que sí, multiplicando menos 1 por cada par ordenado de estos, le va a generar los pares ordenados homólogos de la figura 2. Entonces, por eso es que esta proposición 2 es verdadera. En el ejercicio 16, entonces, la respuesta es que ¿cuáles son verdaderas? Sería opción D, solo la 2. Sería la opción correcta. Muy bien, ahora vamos al ejercicio 17, el cual dice considera las siguientes proposiciones suponiendo que la figura número 4 es el resultado de aplicar una transformación a la figura número 1. Entonces, vamos a enfocarnos en la figura 4 y la figura 1. Primera proposición, que si el punto imagen de menos 3, menos 1 es menos 3,3. Entonces vamos a buscar, estamos entre la figura 4 y la figura 1, que son las dos figuras del lado izquierdo. Arriba la número 4, abajo la número 1. Entonces la proposición dice que si el punto menos 3, menos 1, que si este punto menos 3 menos 1 sería la imagen de él corresponde a menos 3,3, o sea que si es el homólogo. Busquemos menos 3 menos 1, el punto menos 3 menos 1 sería este. Menos 3 en X menos 1 en Y sería este punto. Y podemos ver que el homólogo, el respectivo de menos 3 menos 1, debería ser este punto. Estamos en una transformación que sería una traslación de la figura 1 a la figura 4, hay una traslación. Entonces, el homólogo de menos 3 menos 1 debería ser este punto, el cual es menos 3 en X, 4 en Y. Este punto rojo, que es el homólogo, que es la imagen, es menos 3,4. Entonces, el correcto debería de ser menos 3,4 y aquí pusieron menos 3,3, por lo tanto es falsa. La proposición 1 es falsa, no se está cumpliendo la situación, la imagen de menos 3 menos 1 debería de ser más bien menos 3,4. Y la proposición 2 dice que la figura número 4 se obtuvo al aplicar a la figura número 1, es decir, las dos figuras en las que estamos, al aplicar una traslación de 4 unidades hacia arriba. Ok, vamos a ver si es cierto que para llegar de la figura 1 a la figura 4 se traslada 4 unidades hacia arriba. Veamos, por ejemplo, en estos dos puntos rojos que son el respectivo, veamos que este punto sale de acá y empezamos a contar. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Más bien para llegar de este punto a este hubo que trasladar 5. Y veamos que todos los demás también. Por ejemplo, de este punto para llegar al respectivo, vean que también es 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, así los otros dos. También esos dos puntos, les aseguro que si contamos, hay que trasladar 5 hacia arriba para llegar a estos dos respectivos. Entonces, la segunda proposición también es falsa, porque no es solamente trasladar 4 unidades hacia arriba para llegar de la figura 1 a la figura 4, sino que más bien hubo que trasladar 5 hacia arriba. Es falsa, de ellas son verdaderas, ninguna. Opción B. Y ahora el ejercicio 18, que también es con la gráfica anterior, considere las siguientes proposiciones suponiendo que la figura número 4 es el resultado de aplicar una transformación a la figura número 3. Ahora nos están relacionando
la figura 4 con la figura 3. Y podemos ver que la figura 4 con la figura 3, aquí lo que tenemos es una reflexión entre sí, porque hay como una especie de espejo entre ellos dos. Sin embargo, el eje de simetría no sería el eje Y. Aquí el eje de simetría es una línea vertical, pero no sería el eje Y, porque el eje Y no está en el puro medio de la figura 4 y la figura 3. Aquí el eje de simetría sería una línea vertical, pero estaría acá. Sí, esta línea vertical sería el eje de simetría entre la figura 4 y la figura 3, porque está en el medio. Podemos observar que es la línea que está exactamente a la mitad, exactamente en medio, haciendo simetría entre la figura 4 y la figura 3. La primera proposición dice, en este ejercicio 18, que el punto imagen de menos 3,3 corresponde a 5,3. Vamos a revisarlo. Entonces, que si la imagen del punto menos 3,3, es decir, este punto de acá, el punto menos 3,3, sí, este punto, insisto, menos 3,3, este punto que acabo de hacer en color rojo, que si la imagen de ese punto es 5,3, ok, eso es verdadero, porque este punto rojo es homólogo al otro lado del espejo, al otro lado del eje de simetría, es homólogo con este punto. Son el punto respectivo, el punto homólogo, la imagen correspondiente. Y este punto sí es 5,3. Veámoslo, es 5 en X, 3 en Y. Entonces sí es verdadero que el punto menos 3,3, su imagen, su homólogo, sea 5,3. Por lo tanto, la proposición 1 sería verdadera. Menos 3,3 es el punto imagen de 5,3. Ahora la proposición 2, que si la figura 4 se obtuvo al aplicar a la figura 3 una reflexión, ok, ya vimos que si es una reflexión sobre x igual 1, o sea que si el eje de simetría es x igual 1, lo cual observemos, ya tenemos el eje de simetría hecho, es esa línea vertical, y esta línea vertical sí es la recta x igual 1, porque las líneas verticales siempre se nombran con x, mucha atención a eso, las líneas verticales siempre se nombran con x, esta línea es una línea vertical que pasa en x por el 1, está pasando en x por el 1, por lo tanto es la línea x igual 1. Si tenemos una línea horizontal se nombra con y, sería por el punto que pase en Y, si es horizontal. Pero esta recta, una recta vertical, siempre se nombra con X y si es el punto X igual 1, por lo que es verdadero la proposición. El eje de simetría entre la figura 4 y la figura 3 si es el eje X igual 1. Entonces, proposición 2 sería verdadera. De ellas son verdaderas ambas. Opción A. Ejercicio 22. La siguiente figura ilustra una tuca de madera con forma de cilindro circular recto. Vamos a trabajar acá con un cilindro al cual se le realiza un corte. Muy bien, el corte que vemos es un corte vertical. Este es el famoso corte que es perpendicular a la base. Es un corte donde están las líneas acá punteadas. Es un corte vertical que pasa por el centro. Es un corte perpendicular a la base. Y sabemos que siempre que se forma un corte perpendicular a la base en un cilindro, lo que obtenemos es un rectángulo. Es una pregunta muy típica del cilindro que saca un corte perpendicular a la base y que se forma un rectángulo. Aquí lo coloqué en color celeste. Supongamos que esta es la sección plana. Este es el rectángulo que se forma a partir de ese corte. Nos regalan ciertas medidas. Nos regalan que HE mide 10. En realidad esta medida HE sería la altura. Vamos a colocar que la altura de ese rectángulo, la altura del cilindro, es decir, la altura del rectángulo también sería 10. Y luego nos regalan que de O a H mide 5. Y esta es la media trampa del problema. De OH mide 0,5, perdón, de OH mide 0,5, porque de O a H es el radio, de O hasta H es el radio de aquí para acá. Si esto mide 0,5, entonces de aquí para allá también tiene que medir 0,5, es decir, todo el diámetro, 0,5 más 0,5 daría 1. Eso quiere decir que todo el diámetro es 1,
Por lo tanto, esta parte es la que coincide con el diámetro. Esta parte completa, que es el ancho de ese rectángulo, esta parte coincide con el diámetro y sería entonces 1. Lo que habíamos visto acá era que siempre en el rectángulo que se forma en el cilindro, la altura queda igual. Si usted le dijeron que de HE mide 10, entonces la altura sigue siendo 10. Esa parte no cambia. Pero la pequeña trampa era que si me regalaban el radio, en este caso OH es el radio, no lo tome como completo el radio, sino que lo que nos interesa es el diámetro. En este caso, si OH mide 0,5, el otro radio también es 0,5, por lo tanto todo el diámetro sería 1 y todo ese diámetro coincide con esta parte del rectángulo. Así se hicieron en el libro del curso ejercicios muy parecidos, donde regalaban el radio, pero lo que me interesa es el diámetro, porque el diámetro formaría toda esa parte de arriba, toda esa parte del rectángulo. La pregunta dice que si el corte divide la tuca en dos partes iguales, entonces ¿cuántos metros cuadrados tiene ese corte? Es decir, me están pidiendo el área. Siempre que dicen metros cuadrados, lo que están pidiendo es el área, no el perímetro, sino en este caso están pidiendo el área, y el área de un rectángulo es el largo por el ancho, el lado más largo por el ancho. El largo sería 10 y en este caso el ancho sería 1, porque el diámetro siempre va a coincidir aquí con esa parte del ancho. 10 por 1, 10. Entonces aquí la respuesta sería 10, opción B. Es el área de la sección plana, es el área del rectángulo que se formó haciendo el corte a este cilindro. Para responder los ítems 31 y 32, considere las siguientes representaciones de la función f. Tenemos acá una función lineal porque vemos que la gráfica es una línea y además de eso el criterio de la función tiene la forma mx más b. Es decir, podemos tener en cuenta que m es menos 2, la pendiente es menos 2. Ya me están regalando el valor de m, la pendiente siempre va a la par de la x en la función lineal. Entonces b es el que habría que averiguar si es que lo ocupamos. Ahorita vamos a ver si se necesita. Ejercicio 31. El ejercicio 31 dice, considere las siguientes proposiciones. Número 1, que si la función es decreciente. Bueno, en realidad tenemos unas características de la pendiente que son estas de acá. Si la pendiente es mayor que 0, la función es creciente. Si la pendiente es menor que 0, la función es decreciente. Si la pendiente es igual a 0, la función es constante. Entonces, como acá la pendiente es menos 2, la pendiente es este número negativo, la pendiente es el número que va a la par de la x, como la pendiente es menos 2, la pendiente es menor que 0. Entonces sí estamos en una función decreciente, porque la pendiente es negativa, la pendiente es menor que 0. Entonces proposición 1 es verdadera. Número 2, la preimagen de 4 corresponde a 2. Siempre que pregunten la preimagen de un número, se va a proceder así. El número que está de último va a ser X y el primero va a ser Y. Siempre que pregunten preimagen de un número, ese número es Y el que está al final es X. Si fuera al revés, si fuera imagen, es al contrario. Si fuera la imagen, el primer valor es X y el segundo es Y. Pero aprenderse de memoria que cuando preguntan preimagen, tendríamos que el primer valor es Y el segundo valor es X. Entonces podemos formar el par ordenado en el orden XY, que sería 2,4. Sí, que aquí diga primero 4 y después 2 no significa que el par ordenado va a quedar en ese orden. El par ordenado tiene que quedar como siempre son los pares ordenados, primero X y después Y. Es decir, para saber si la proposición 2 es verdadera, debería de existir el par ordenado 2,4, pero acá no. Acá más bien lo que tenemos es el par ordenado 4,2, porque tenemos que 4 es X y 2 es Y, lo cual es un par ordenado. Entonces la segunda proposición es falsa. Esa segunda proposición no se está cumpliendo. Tenía que haber sido el par ordenado que se formara acá. El par ordenado que se formara tenía que haber sido 4,2 para que fuera verdadero. Y aquí se formó el 2,4. Por lo tanto es falso. Y si estudiarse lo que expliqué, cuando es preimagen va primero Y y después X, pero se forma el par ordenado primero X y después Y. Sí, y si fuera imagen, el primer valor es X y el segundo es Y, cuando es imagen.
Entonces, en la pregunta 31, la respuesta sería opción C, solo la uno. Ahora vamos a la pregunta 32, que dice, considere las siguientes proposiciones. Y si leemos, nos están pidiendo la intersección con el eje X y la intersección con el eje Y. Para esto necesitamos M y B, porque las fórmulas están basadas en M y B. En realidad el valor de M ya lo conocemos, el valor de la pendiente era -2, me lo regalaban en el criterio que nos daban en el cuadro de la derecha. Entonces la pendiente es -2. Veamos, la pendiente es el que va a la par de X, -2, este que subraya en amarillo. Pero nos falta el valor de B. Para encontrar B hay una fórmula que hay que saberse de memoria, que es Y menos M por X. Esa es la fórmula para encontrar B, lo cual es muy sencillo si sustituimos los valores. Entonces, en este caso, la Y y la X se toman de este par ordenado. X es 4, Y es 2. Sí, porque es un par ordenado que pertenece a la gráfica. Entonces, Y sería 2 menos M. Siempre me tienen que dar un par ordenado para poder aplicar esta fórmula. Y aquí me lo dieron en la gráfica. Entonces, Y es 2 menos M, que sería -2. Ojo el doble menos, el menos de la fórmula, y el menos que trae la M consigo mismo, por X, que sería 4. Y eso lo ingresamos a la calculadora y nos va a dar 10. Si resuelven eso en la calculadora, nos va a dar 10. Quiere decir que el valor de B es 10. El valor de B es 10, lo colocamos acá. Ya teniendo M y B, es muy fácil averiguar las intersecciones. Vamos primero con la proposición 1, que nos piden la intersección con el eje X. La fórmula de intersección con X para la función lineal, recordemos, es menos B dividido entre M, 0. Hay que hacer esa pequeña división, menos B dividido entre M. Es decir, en este caso menos B sería menos 10 dividido entre M, que es -2. Y eso nos está dando 5. Es decir, que la intersección con X sí es 5,0, porque esa división menos B dividido entre M sí nos dio 5. Por lo tanto, sí, 5,0 es la correcta intersección con el eje X de esta función lineal. Sería verdadera la proposición 1. Y la proposición 2 es mucho más fácil porque la intersección con Y de una función lineal es una fórmula muy sencilla. Intersección con Y, la fórmula es 0, B. Intersección con Y, no es mucho procedimiento el que hay que hacer. 0, B, es decir, 0, lo que vale B. 0, B en este caso sería 0,10. 0,10 porque el valor de B, tenemos que el valor de B nos había dado 10. Entonces, la proposición 2 sería falsa porque aquí ponen 0,6 y en realidad tiene que ser 0,10. De ellas son verdaderas, solo la 1. Hay que saberse de memoria estas fórmulas, la intersección con X y la intersección con Y de la función lineal. Para responder los ítems 33 y 34, considere la siguiente información referida a la función h, de la forma ax al cuadrado más bx más c. Aquí estamos en una función cuadrática. Vemos que la gráfica inclusive es una parábola cóncava hacia arriba. Y la función que dice ax a la 2 siempre es una cuadrática. Entonces, nos están dando la gráfica, nos dicen que 2,0 es el vértice de esta función, lo cual veamos que sí, 2,0 sería este punto. Es el vértice, es el punto mínimo en este caso de la función cuadrática, ya que es el punto más bajo y es el punto 2,0. Considere las siguientes proposiciones.
Número 1, que si c es mayor que 0. Recordemos que el valor de c en la función cuadrática, el valor de c es donde toca el eje y. Sí, el valor de c en la función cuadrática es donde la función interseca el eje y. Esta función es muy claro que interseca el eje y acá, en este punto. Ahí estaría el valor de c. Y como este punto C está por encima del cero, porque sabemos que el cero está aquí en el puro medio, entonces este valor de C sí es mayor que cero. El punto C está por encima del origen, está por encima del cero, entonces C tiene que ser mayor que cero. Siempre el valor de C es donde interseca el eje Y, la función cuadrática. Ahora, número 2, que si el discriminante corresponde a cero, que si el discriminante de esta función h corresponde a cero. Estas son tres características que tiene que son estas tres. Si el discriminante se representa con un triángulo, es el símbolo del discriminante. Si el discriminante es mayor que cero, es porque interseca dos veces al eje X. Si el discriminante es igual a cero, es porque interseca una vez al eje X. Y si el discriminante es menor que cero, es porque no interseca el eje X de la función cuadrática. En este caso vemos muy evidente que la función cuadrática interseca el eje X solo en un punto, solamente aquí en el 2. Solo tiene una intersección con el eje X de esta función. Entonces, cuando solamente hay una intersección con X, significa que el discriminante es igual a cero. Entonces, la segunda proposición también sería verdadera. El discriminante de esta función h, de esta función cuadrática, sí corresponde a cero. Entonces, la opción correcta sería la opción A. Son verdaderas ambas. Ahora el ejercicio 34, que es de la misma gráfica anterior, de aquella función cuadrática. Número 1. El mínimo de h, o sea, el mínimo de la función es el punto 2,0. Veamos que sí, porque el punto mínimo es este puntito de abajo, lo que era el vértice, es el punto más bajo de esta función cuadrática, y este par ordenado es 2,0, lo cual inclusive nos lo hagan acá, era 2,0 el vértice de esta función y es el punto mínimo, sí, insisto que es el punto más bajo posible en esa función cuadrática. Entonces, aquí la primera proposición es verdadera. El mínimo de esta función es 2,0. Y la número 2 nos piden el ámbito de esta función h. Recordemos que el ámbito en una gráfica, el ámbito se averigua de abajo hacia arriba en el eje Y. Muy importante, de abajo hacia arriba en el eje Y. Entonces vamos a buscar el ámbito de la función, que sería la parte más baja a la parte más alta en el eje Y, eso sí. La parte más baja de esta función es este punto, el punto mínimo de hecho. Pero ese punto no podemos decir que el ámbito empiece en 2, porque el ámbito siempre tiene que empezar en dirección de Y, y ese puntito 2 está sobre el eje X. Entonces tenemos que relacionar este punto con Y. Es decir, este punto, que es el punto más bajo, el punto mínimo en dirección a Y, sería 0. Vale 2 en X, pero este punto en dirección a Y vale 0. Eso quiere decir que el ámbito de esta función empieza desde 0, 0, no desde 2, porque el 2 está en el eje X. El 2 es un valor de X y el ámbito siempre se averigua en Y. Entonces sería desde 0 hasta más infinito, porque las flechas que están acá nos indican que esto sube hasta más infinito. Entonces de 0 hasta más infinito, hasta arriba, hasta nunca terminar. Ese sería el ámbito de esta función, desde 0 hasta más infinito. Por lo tanto, la proposición 2 sería falsa. El ámbito no es de 2 a más infinito. Nos querían engañar con ese 2, porque el puntito estaba en el puro 2, pero el ámbito debe empezar del valor de Y, que está en dirección a Y. Entonces no es de 2, era de 0 más infinito. ¿Cuáles son verdaderas? Solo la 1, opción C.
Ejercicio 41. Considere las siguientes proposiciones referidas a la función R. Nos dan esta función en una tabla. Recordemos que esta forma tabular siempre son pares ordenados X y Y. Y bueno, me gustaría empezar con la proposición 2. La proposición 2 dice que el modelo matemático se adapta a la situación dada corresponde a una función cuadrática, lo cual quiero que veamos que es verdadero, porque si elevamos cada valor de x a la 2, cada valor de x al cuadrado, siempre vamos a obtener el valor de y. Así se reconoce una función cuadrática, porque elevando los valores de x en la tabla a la 2, me dan los de y. 0 a la 2 da 0, 1 a la 2 da 1, 2 a la 2 es 4, 3 a la 2 es 9, 4 a la 2 es 16. Entonces, la primera es verdadera. La segunda proposición es verdadera. La función es una función cuadrática. Ahora, la proposición 1 nos pide la imagen de 9. Bueno, ya tenemos el 9 acá, en las X. Buscar su imagen es buscar su respectivo valor en Y. Eso es buscar la imagen de 9. Y si seguimos el patrón de que es una función cuadrática y había que elevar a la 2 cada uno de los valores de X, 9 a la 2 daría 81. Entonces el valor de n debería de ser 81. Pero aquí dice que la imagen de 9 en esta función r corresponde a 36. Eso sería falso. La proposición 1 es falsa porque más bien el valor de n debe ser 81. Entonces, de ellas son verdaderas. Solo la 2, opción D. Ejercicio 43. Considere la siguiente información sobre la salud dental de los estudiantes de una escuela. Tenemos dos filas en este cuadro. La primera fila es número de estudiantes. La segunda fila es número de caries. La pregunta es que cuál es el promedio, pero mucho cuidado, hay que saber cuál de los datos son los que hay que tomar en cuenta. Nos están pidiendo el promedio de caries en los estudiantes de esa escuela. Entonces piden el promedio de las caries, es decir, de estas cantidades. El promedio de las caries. Sin embargo, aunque están pidiendo el promedio de las caries, hay que ver cuántos estudiantes tienen esa cantidad de caries. Es decir, por ejemplo, los estudiantes que tienen 0 caries son 9, este 9 de acá. Los estudiantes que tienen 0 caries serían estos 9 de arriba. Los estudiantes que tienen una carie son 10. Los estudiantes que tienen 2 caries son 11. Y así sucesivamente. Entonces, para poder averiguar un promedio, siempre se trabaja en fracción y recuerden que al final hay que dividir entre el total. Hay que dividir entre el total, por lo tanto nos interesa mucho saber cuántos estudiantes son. Entonces para esto sumaríamos el número de estudiantes para saber en total cuántos elementos, cuántos estudiantes son. Si sumamos 9 más 10 más 11 más 4 más 3 más 10 más 2 más 1, eso nos daría 50. Son 50 estudiantes. Entre esos 50 estudiantes está esta cantidad de caries, la cantidad de abajo que está en color celeste. Entonces este promedio, esta media aritmética, recordemos que promedio es lo mismo que media aritmética, habría que hacerlo así. Estudiantes que tienen 0 caries son 9. Entonces 0 por 9 más. Estudiantes que tienen una carie son 10. Entonces 1 por 10 más. Estudiantes que tienen 2 caries son 11. Entonces 2 por 11 más. Estudiantes que tienen 3 caries sería 3 por 4. Hay 4 estudiantes que tienen 3 caries. Estudiantes que tienen 4 caries son 3. Entonces 4 por 3 más estudiantes que tienen 5 caries son 10. Entonces 5 por 10 más estudiantes que tienen 6 caries son 2. 6 por 2 más estudiantes que tienen 7 caries solo es 1. Entonces 7 por 1. Aquí estamos multiplicando la cantidad de caries por la cantidad de estudiantes que tiene esa respectiva cantidad de caries. Y al final dividimos entre 50. Esto es lo que hay que hacer cuando me piden el promedio en una tabla. Aquí nos estaría dando 2.5 el promedio.
estaría dando 2.5. La opción B, 2.5 es lo mismo que 2.50. Entonces, siempre que salga un ejercicio de promedio con una tabla donde nos dan la frecuencia, eso se llama la frecuencia, el número de estudiantes es la frecuencia, es qué tan frecuente es esa cantidad de caries en los estudiantes, ¿sí? Estudiantes que tienen 0 caries, la frecuencia es 9, entonces hay que multiplicar 0 por 9. Los estudiantes que tienen una carie, la frecuencia es 10, es decir, 10 estudiantes tienen una carie, entonces se multiplica 1 por 10 y así sucesivamente. Ese fue el proceso y al final muy importante dividir entre el total, en este caso el total de estudiantes, que es la frecuencia con la que aparece cada cantidad de caries. Entonces opción B, 2.50. Para contestar los ítems 44, 45 y 46, considere la siguiente información. En un campeonato de baloncesto, el equipo A y el equipo B comparten el primer lugar de la tabla de clasificación. Las siguientes tablas detallan información de los últimos 10 partidos jugados por los dos equipos. En el caso del A, se muestran los puntajes obtenidos por este y sobre el B se da un resumen estadístico basado en los puntajes logrados por él. Entonces veamos que el equipo A nos están regalando los puntajes obtenidos. ¿Sí? Los puntajes inclusive están, bueno, en desorden los puntajes obtenidos por el equipo A. En el equipo B, los datos me los dan un poco más específicos. Nos regalan el mínimo, el máximo, la moda, que es el que más se repite, el promedio, nos regalan el cuartil 1, el cuartil 3, también nos regalan la mediana, que recordemos que la mediana es el cuartil 2. Sí, aquí los datos los dieron como un poco más específicos. Ahora, vamos a las preguntas. Ejercicio 44. Considere las siguientes proposiciones. Número 1. El máximo de los puntajes obtenidos por el equipo A es igual que el máximo de los puntajes obtenidos por el equipo B. Bueno, veamos que en el equipo A el máximo puntaje es 108 y en el equipo B el máximo también es 108 porque aquí tenemos que dice máximo. En el equipo A era fijarse cuál era el puntaje más alto. Entonces la primera proposición es verdadera. El máximo puntaje del equipo A sí es igual al máximo puntaje del equipo B. Entonces, primera proposición verdadera. Ahora vamos a la proposición 2. La proposición 2 dice que si el promedio de los puntajes obtenidos por el equipo A, que si es igual que el promedio de los puntajes obtenidos por el equipo B. Démonos cuenta que en el equipo B ya tenemos el promedio. En el equipo B el promedio es 98, porque ya me lo están dando. Pero hay que averiguar ese promedio en el equipo A. No me lo están dando directamente. Podemos averiguarlo muy bien con la calculadora. Y recordemos que un promedio o media aritmética es sumar todas las cantidades y dividir entre la cantidad total de datos. Es decir, aquí vamos a empezar a sumar, sería 96 más. Muy importante que para sacar el promedio no es obligatorio que estén ordenados los datos. Cuando es obligado ordenarlos es cuando preguntan la mediana, pero aquí no, aquí están preguntando simplemente el promedio, nada más es de sumar todos los datos y dividir entre la cantidad total de datos. O sea, 96 más 104 más 90 más 90. Se puede haber escrito 90 por 2. Es lo mismo que hacer 90 más 90 más 103 más 108 más 94 más 102 más 95 más 98. Todo eso dividido entre la cantidad total de datos, que si los contamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 puntajes, son 10 datos en total. Entonces, eso nos está dando un promedio de 98. Quiere decir que en el equipo A, el promedio, que se representa con X y una raya, ese promedio está dando 98. Por lo tanto, la proposición 2 también es verdadera porque el promedio de puntajes del equipo B sí está dando igual al promedio de los puntajes del equipo A. Hubo que averiguar el promedio en el equipo A.
en el equipo B ya me lo regalaban. Entonces, proposición 2 también es verdadera, de ellas son verdaderas ambas. Ahora el ejercicio 45. Considere las siguientes proposiciones. Número 1. Que si el 50% de los partidos del equipo A obtuvo 98 puntos o más, siempre que pregunten por el 50% de los datos, hay que averiguar la mediana. La mediana, no la media aritmética es el promedio. 50% es averiguar la mediana. Entonces vamos a averiguar la mediana del equipo A. Y bueno, para averiguar una mediana hay que ordenar los datos de menor a mayor. En el equipo A los datos no están ordenados, por lo tanto vamos a empezar a ordenarlos. La mediana en el equipo A sería, bueno, el primer dato, el dato menor sería 90, que por cierto aparece dos veces, el 90. Lo voy a escribir aquí abajo para averiguar la mediana. Estamos averiguando la mediana del equipo A. Después de los 90 seguiría en este caso 94, yendo de menor a mayor, 94. Luego tendríamos 95. Seguiría en orden de menor a mayor 96. Luego tendríamos 98. Siguiendo el orden, tendríamos luego 102. Luego de 102, 103. Luego seguiría 104. Después de 104, terminaríamos con 108. Ya aquí tenemos los valores ordenados de menor a mayor. Y para averiguar la mediana, el método es ir quitando un valor a cada extremo, ir marcando un valor a cada extremo hasta llegar al dato central. Entonces quito un valor a la izquierda, uno a la derecha, luego otro a la izquierda, otro a la derecha. Quitamos otro valor acá, otro valor de acá, quitamos este otro valor, y nos está quedando como mediana dos valores. Nos están quedando en medio dos valores. ¿Qué pasaba cuando en medio quedaban dos valores a la hora de averiguar la mediana? Se suman y se dividen entre dos. Es decir, tomamos la calculadora y vamos a sumar 96 más 98 dividido entre 2 para saber quién es la mediana. Y la mediana es 97. Por lo tanto, vamos a escribir acá. Entonces, sí, la mediana es 97. La gran interpretación acá con la mediana es la siguiente. La interpretación es que antes de la mediana, es decir, este 50% de los datos es antes de la mediana. Antes de 97 tenemos la mitad de los datos. 97 es una mediana, un valor que es como imaginario porque en ningún momento el equipo hizo 97 puntos. Sin embargo, antes de 97 está la mediana y después de 97 hay otro 50% de los datos. Después de la mediana, este es otro 50% de los datos. Aquí es un juego de palabras. Aquí lo que podemos decir es que vamos a basar en la parte derecha después de 97, porque la pregunta estaba basada en eso. Aquí podemos interpretar de dos maneras. Podemos decir que la mediana es mayor que 97. Podemos decir que el 50% de los datos es mayor que 97. Inclusive son estos valores de acá. Este 50% de los datos son mayores que 97. O también podemos decir que el 50% de los datos es 98 o más, porque hay dos maneras de interpretarlo en lenguaje. Esta parte no es ni matemática, sino lectura. Como la mediana es 97, podemos decir que un 50% de los datos es mayor que 97. O también podemos decir que un 50% de los datos es de 98 en adelante. De 98 es 98 o más. Entonces veamos la proposición 1 para que recordemos qué decía.
Dice que si en el 50% de los partidos el equipo A obtuvo 98 puntos o más, lo cual es verdadero por lo que estábamos hablando. Este 50% de la derecha, sí, este 50% es que hicieron 98 puntos o más. Podemos ver que eso que subrayé en color verde es el 50% de la derecha, es el 50% que está después de la mediana. Y sí, son 98 puntos o más, esa parte de la derecha. Primera proposición es verdadera. Analicemos también lo que pasa con el 50% que está antes de la mediana. Ahí podríamos interpretar que ese 50% de los datos que va de 90 a 96, que ese 50% son menores que 97, menores que la mediana. O podríamos decir también que ese 50% son 96 puntos o menos, porque incluye el 96, son 96 puntos o menos. Como acabamos de decir, en el 50% de la derecha, que son 98 puntos o más, incluyendo el 98 porque es parte de ese 50%, parte de esa mitad que está después de 97, que está después de la mediana. Por lo tanto, entonces, proposición 1 en este ejercicio 45 sería verdadera. Ahora vamos a la proposición 2. La proposición 2 dice que si la moda en ambos equipos está representada por los mismos puntajes. Recordemos que la moda es el dato que más se repite. Vamos a ver en la tabla anterior. Veamos que en el equipo B ya me regalan la moda directamente. En el equipo B, acá dice que la moda es 90. Pero en el equipo A sí hay que averiguarla. En el equipo A hay que ver cuál es el dato que más se repite. Que de hecho es el 90 porque es el único dato que aparece dos veces. De hecho es el único dato que se repite. Entonces la moda seguiría siendo 90 también. La proposición 2 es verdadera entonces. Porque decía que la moda en ambos equipos está representada por los mismos puntajes. Sí, ya vimos que la moda en ambos es 90. Entonces, proposición 2 verdadera, de ellas son verdaderas ambas, opción A. Y luego nos queda el ejercicio 46, que es respecto a la misma tabla anterior. Dice, considere las siguientes proposiciones. Número 1, la diferencia de los recorridos de los datos de los puntajes obtenidos entre los equipos es de 2 unidades. Vamos a averiguar los recorridos de cada una y veamos si la diferencia entre ellos es de 2 unidades. Veamos el recorrido en el equipo A. Recordemos que el recorrido es el dato máximo menos el dato mínimo. Entonces en el equipo A, el recorrido sería, buscamos el dato máximo es 108 y el dato mínimo es 90. Si restamos 108 menos 90, nos va a dar 18. Entonces el recorrido en el equipo A es 18. Vamos ahora en el equipo B. El máximo es 108 también. Y aquí el mínimo es 88. Por lo tanto, el recorrido en el equipo B sería 20. 108 menos 88, eso estaría dando 20. La pregunta lo que decía era que si la diferencia entre los recorridos era de 2 unidades, lo cual es verdadero porque ya vimos que un recorrido dio 20 y otro 18. La diferencia entre ellos es de 2 unidades. Entonces, primera proposición, verdadera. Ahora, número 2, que si el recorrido intercuartílico, ok, ahora es trabajando con el recorrido intercuartílico de los datos del equipo A, que si es superior que el recorrido intercuartílico del equipo B. Aquí vamos a comparar los recorridos intercuartílicos. Esa es la parte importante. Vamos a averiguar el recorrido intercuartílico del equipo A y el equipo B y vamos a notar si de verdad en el equipo A es superior que en el equipo B. Entonces, bueno, averiguando el recorrido intercuartílico de cada uno, en el equipo A hay que averiguar recorrido intercuartílico. En el equipo B también vamos a averiguar recorrido intercuartílico. En el equipo B está más fácil porque ya me regalan los cuartiles. Recuerden que el recorrido intercuartílico es cuartil 3 menos cuartil 1.
Entonces en el equipo B, el cuartil 3 es 106 y el cuartil 1 es 90. Entonces cuartil 3 menos cuartil 1, 106 menos 90 daría 16 en lo que es el equipo B. En el equipo A, hay que averiguar los cuartiles. Ya tenemos la mediana. Recordemos que la mediana es como tener el cuartil 2. La mediana 97. Sin embargo, no vamos a ocupar el cuartil 2 directamente, pero puede que nos ayude algo. Como tenemos que antes de la mediana hay un 50% de los datos, antes de la mediana, y después de la mediana hay otro 50% de los datos, podemos ver que antes de la mediana hay 5 datos. Después de la mediana hay otros 5 datos. Aquí lo que hay que hacer es buscar en ese primer 50% quién es el cuartil 1, que tiene que ser el dato central entre ellos. Aquí el cuartil 1 tiene que ser 94. Veamos por qué. Porque 94 es como el puro medio entre este 50%. Entre estos 5 valores, el medio es 94. Por lo tanto, ese va a ser el cuartil 1. Veamos que antes del cuartil 1 quedarían 2 datos y después del cuartil 1 quedarían otros 2 datos antes de la mediana. De igual manera, el cuartil 3 lo vamos a averiguar así. En ese 50% de la derecha, que hay 5 datos, el cuartil 3 tiene que ser 103. Va a ser 103 porque es como el medio entre esos 5 datos. Es como el dato central entre ese 50% de la derecha. ¿Sí? Antes de 103 hay 2 datos y después de 103 hay otros 2 datos. Por lo tanto, eso sería el cuartil 1 y el cuartil 3. Entonces veamos, el recorrido intercuartílico del equipo A. En el cuartil 1, el cuartil 1 94 y el cuartil 3 es 103. Recordemos que el recorrido intercuartílico es cuartil 3 menos cuartil 1. Y en este caso, 103 menos 94, eso nos daría 9. Por lo tanto, sí, el recorrido intercuartílico en el equipo A sería 9. El recorrido intercuartílico en el equipo B sería 16. Vayamos a la proposición 2 del ejercicio 46. Que decía que si el recorrido intercuartílico del equipo A es superior al recorrido intercuartílico del equipo B. Esto sería falso porque el recorrido intercuartílico en el equipo A dio 9 y el recorrido intercuartílico en el equipo B dio 16. Entonces más bien el recorrido intercuartílico del equipo A más bien es inferior, más bien dio menor que el recorrido intercuartílico del equipo B. Por lo tanto la respuesta sería solo la 1, opción C, solo la 1 es verdadera. Para contestar los ítems 55 y 56, considere la siguiente información. Sea el espacio muestral E dado por E igual del 1 al 12, es decir, este conjunto es de 12 elementos, el cual corresponde a los puntos muestrales de un experimento. Para este espacio muestral se definen los siguientes eventos aleatorios. El evento A, veamos, el evento A es obtener un número divisible por 2. Es decir, el evento A es obtener un número par. Los números divisibles por 2 son números pares, los cuales serían los que están dentro del círculo que acabo de pintar en color amarillo. Luego, el evento B es obtener un número divisible por 3. Ojo que acá es obtener un número divisible por 3, pero en el diagrama no tenemos el círculo B. No tenemos el círculo B, solo tenemos el círculo A y el círculo C. Sin embargo, los números divisibles por 3 de ese conjunto E, del espacio muestral que nos están dando, los números divisibles por 3 serían el 3, el 6, el 9 y el 12. Estos serían los números divisibles por 3, que por acá están en el diagrama, pero ahí no nos están queriendo dar el círculo B, más bien nos dan solo el círculo A y el círculo C. Luego, el evento C es obtener un número mayor o igual que 6. El evento C mayor o igual que 6. Es decir, los números que están dentro del círculo C son números mayores o iguales que 6, incluyendo estos de acá del medio, que serían la intersección. Esos que se quedaron en color verde, esos que están quedando en color verde, son la intersección. ¿Y a qué me refiero con eso?
son números que pertenecen a los dos conjuntos. Pertenecen tanto al círculo A como al círculo C. Es decir, son números que son divisibles por 2 y que al mismo tiempo son mayores o iguales que 6. ¿Sí? Estos números que quedaron en medio, en verde, cumplen la condición de ser conjunto A y conjunto C. Cumplen la condición de ser divisibles por 2, que era el evento A, y al mismo tiempo mayor o igual que 6, que era el evento C. Los números que quedaron por fuera, el 5, el 1 y el 3, son números que son ni evento A ni evento C. Mucho cuidado, son números que quedaron por fuera, no significa que son evento B. No, simplemente estos números, el 5, el 1 y el 3, están por fuera porque no son ni evento A ni evento C. Pero no implica que sean del evento B. De hecho, el evento B ya lo copié en color azul, son el 3, el 6, el 9 y el 12. No están metidos dentro del diagrama, lo que es el círculo B específicamente, sino que hay que verlos como por separado. Con esto veamos primero la pregunta 55. Considere las siguientes proposiciones. Número 1, que si la probabilidad de A intersección B es 0. ¿Qué significa esto? Significa que la intersección de A con B no exista. Si una probabilidad de una intersección es 0, es porque no existe esa intersección, no existe números que pertenecen a A y a B al mismo tiempo. La intersección es cuando es algo simultáneo. Vamos a ver el evento A y el evento B, a ver si es cierto que no hay intersección. Veamos entonces la intersección entre A y B. Ok, no me están pidiendo la intersección entre A y C, la cual es evidente que sí hay intersección entre A y C. Son los números verdes que se repiten en ambos conjuntos. Aquí lo que hay que hacer es ver los valores de A. Los valores de A son todos estos valores que son el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12, es decir, números pares. ¿Será que de estos números algunos se repiten en el evento B? Claramente sí, claramente se repite el 6 y se repite el 12. Quiere decir más bien que la intersección entre A y C, la intersección entre A y C tiene dos elementos. Contienen al número 6 y al 12, porque la intersección son los que se repiten y se está repitiendo acá se está repitiendo el 6, que veámoslo aquí, el 6 está tanto en el conjunto A como en el conjunto B, porque el 6 es divisible por 2 y también es divisible por 3, esa intersección se repite en ambos, y el 12 también cumple lo mismo, el 12 es al mismo tiempo evento A y evento B, es parte del evento A porque es divisible por 2 y es parte del evento B porque es divisible por 3. Esto quiere decir que la intersección entre A y C no es 0. La probabilidad, más bien, la probabilidad de obtener la intersección entre A y C sería más bien dos elementos de 12 posibles. Sí, porque la intersección entre A y C fueron dos elementos, ya lo explicamos, de 12 en total, porque recuerden que el universo completo, el espacio muestral era 12. Esa probabilidad no es 0, más bien esa probabilidad nos está dando 0,16. Por lo tanto, la proposición 1 sería falsa. Ahora vamos a la proposición 2. El complemento de A con respecto al espacio muestral E, es decir, con respecto a los 12 números del 1 al 12, el complemento A será 1, 3, 5, 7, 9, 11. Veamos. Es que es muy claro que el evento A son los números divisibles por 2. El evento A son los números pares, los números divisibles por 2. Es decir, el evento A es el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12. ¿Qué es un complemento? El complemento son los demás valores. El complemento son el restante respecto a un evento dado. Es decir, el complemento A aquí tiene que ser todos los impares, porque si el evento A son los números divisibles por 2, que son los números pares, el complemento van a ser los impares, 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Por lo tanto, esa proposición 2 es verdadera. El complemento de A
si es este conjunto, el complemento es lo restante, el complemento A eran los impares, porque ya explicamos que el evento A eran números pares divisibles por 2. Entonces el complemento tiene que ser los demás, los que no son divisibles por 2. Entonces el 1, 3, 5, 7, 9, 11 es el complemento A, de ellas son verdaderas. Opción D, solo la 2. Ejercicio 56, primera proposición, que si la probabilidad de la intersección de B y C es mayor que cero. Vamos a averiguar esa probabilidad de B intersección C. Muy bien, veamos, una intersección son los elementos que se repiten. Vamos a ver entre B y C qué elementos hay repetidos entre el conjunto B y el conjunto C. Tendríamos entonces el conjunto B. Sabemos que el conjunto B son los números divisibles por 3, que son el 3, 6, 9 y 12. Y tenemos que el conjunto C son los números mayores o iguales que 6, que en este caso serían todos estos números que son mayores o iguales que 6. Vamos a ver entre ellos qué elementos se repiten. Podemos notar de manera muy evidente que sí hay elementos repetidos entre el evento B y el evento C, los cuales serían el 6, porque vea que el 6 se repite en ambos, también el 9 se repite en ambos, y también el 12 se repite en ambos conjuntos, tanto en B como en C. Entonces, la intersección entre B y C son el 6, el 9 y el 12. Esta es la intersección entre ellos. Para saber la probabilidad del evento B intersección C sería decir que el evento B intersección C tiene 3 elementos, 3 de 12 posibles. Son los que se repiten, el 6, el 9 y el 12 en ambos conjuntos, y dividido entre 12, que es la cantidad total de elementos, y eso nos está dando 0,25. Por lo tanto, la probabilidad del evento B intersección C sí es mayor que 0. Porque de hecho sí, en la calculadora nos acaba de dar 0,25. Entonces, primera proposición, la probabilidad del evento B intersección C sí dio mayor que 0. De hecho dio 0,25. Y la proposición 2, esta es una situación teórica para usted averiguar la probabilidad de B unión C, la probabilidad de la unión. Eso es una fórmula, que de hecho es una fórmula que hasta regalan el día del examen. La probabilidad de una unión es la probabilidad de cada uno de sus elementos, es decir, probabilidad de B más probabilidad de C, pero a esto hay que restarle la probabilidad de la intersección de ellos. Se le resta la probabilidad de B intersección C. Entonces, esta preposición 2 sería falsa porque aquí quedó corto. Solo nos pusieron que la probabilidad de B unión C era probabilidad de B más probabilidad de C. Es decir, probabilidad de B más probabilidad de C. Pero le faltó que dijera menos probabilidad de B intersección C. Esta es falsa. Siempre que nos pidan la probabilidad de una unión, siempre va a ser la probabilidad de cada uno de los dos por separado, de los dos eventos por separado, pero hay que restarle la probabilidad de la intersección entre ellos. Entonces, por eso es que la proposición 2 es falsa, era algo teórico, que así es como se debe manejar. La respuesta aquí sería opción C, solo la 1. Para responder los ítems 57 y 58, considere la siguiente información sobre 4 cajas con dulces diferenciables solo por su sabor y especificado en su etiqueta. Bueno, es un ejercicio claramente de probabilidad y necesitamos saber los totales de cada caja porque siempre las probabilidades trabajan con los totales. Es decir, en la caja 1 tenemos 3 más 2, 5 más 6, 11. Tenemos 11 dulces. Luego, en la caja 2 tenemos 8 más 3, 11 más 4, 15. Tendríamos en total 15 dulces. En la caja 3 tenemos 1 más 2, 3 más 3, 6. 6 dulces. Y en la caja 4, 1 más 5, 6 más 2, 8. Es importante tener los totales. Ya vamos a ver el procedimiento que vamos a obtener acá en la calculadora.
En la pregunta 57 dice, para obtener la mayor probabilidad, ojo que piden la mayor probabilidad de extraer al hacer un dulce de menta, eso sí, de menta o de fresa, se debe elegir la caja número, ok, piden por un dulce de menta o fresa. Recuerden que el O es como una unión, el O es como juntar esos dos sabores. Entonces vamos a la caja 1, vamos a averiguar la probabilidad de cada una. Y vamos a ir apuntando acá la 1, 2, 3 y 4, a ver en cuál caja existe la mayor probabilidad de elegir un dulce de menta o fresa. Entonces vamos con la caja 1, en fracción, los de menta o fresa serían 3 más 2, 5, serían 5 de 11. Así que en la caja 1, esa probabilidad nos está dando en decimales 0,45. Lo colocamos acá como resultado 0,45 en la caja 1. Muy bien, obtener un dulce de menta o de fresa en la caja 1 hay un 0,45 de probabilidad. Vamos ahora a la caja 2. En la caja 2, la misma situación, que sea de menta o de fresa, sería 8 más 3, que sería 11. 11 de 15. Siempre dividir entre el total de la parte clave de las probabilidades y está dando 0,73. Así que en la caja 2 hay una probabilidad de 0,73 de elegir un dulce de menta o de fresa. Vamos con la caja 3. En la caja 3 tendríamos que los que son de menta o de fresa son 1 más 2, 3. Es decir, serían 3 de 6 posibles, de 6 que hay en total. Eso está dando 0,5, que en realidad se escribe 0,50. 0,50 porque siempre agregamos un 0 para trabajar con dos decimales. Cuando nos da solo un decimal, se agrega ese 0. Y por último, en la caja 4, vamos a ver en la caja 4 los dulces que son de menta o de fresa. Sería 1 más 5, 6. Serían 6 de 8. 6 de 8 en total. Y eso nos está dando una probabilidad de 0,75. 0,75. Entonces, ¿en cuál caja existe la mayor probabilidad de extraer un dulce de menta o de fresa? Sería en la caja número 4, que nos dio un 0,75 de probabilidad. Y ahora el ejercicio 58, en el cual nos pide más bien ahora la caja donde existe la menor probabilidad, ahora es al contrario, la menor probabilidad de extraer al azar un dulce de menta o de limón. Ahora es trabajando con dulces de menta o de limón. Entonces ahora nos va a interesar menta o limón, la unión de ellos dos, la suma de ellos dos. Y vamos a hacer el mismo procedimiento, solo que también los vamos a ir enumerando para poder ver las probabilidades menta o limón. Es decir, también los voy a enumerar del 1 al 4, las cajas. Además que lo voy a hacer en en el mismo espacio de arriba para poder ir viendo las cajas, para poder ir viendo las posibilidades. Y empezamos con la calculadora en la caja 1. Ahora es la probabilidad de sacar un dulce de menta o limón. En la caja 1 son 3 mentas y 6 limones. Entonces 3 más 6, 9. 9 de 11. 9 de 11, eso nos está dando una probabilidad de 0,81. Por lo tanto, aquí escribimos, en la caja 1 la probabilidad fue 0,81. Vamos ahora con la caja 2. En la caja 2, menta o limón serían 8. 8 de menta más 4 de limón son 12. 12 de 15. 12 de 15 nos está dando una probabilidad de 0,80 porque se le agrega un 0. 0,80. Caja 3. En la caja 3 vamos a buscar la probabilidad de sacar un dulce de menta o limón. Sería 1 de menta más 3 de limón son 4. 4 de 6 posibles. 4 de 6 nos está dando 0,66. 0,66.
en la caja 3. Y en la caja 4, tendríamos una probabilidad, vamos a ver, sería menta o limón. Menta es 1, limón son 2, entonces 1 más 2, 3, 3 de 8. 3 de 8, que eso nos está dando 0,37. En la caja 4, 0,37 sería la probabilidad de elegir un dulce de menta o limón. La pregunta en el ejercicio 58 era que dónde existe la menor probabilidad de elegir un dulce de menta o limón. Es muy claro que sería en la caja 4. En la caja 4 que dio 0,37 es donde tenemos la menor probabilidad de elegir un dulce de menta o limón. Entonces, opción D sería la respuesta.